Hola, ¿qué tal? Pues ahora sí que bendito entre las mujeres. Sí, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Y además, con mi nombre verdadero. Es maravilloso. Ya no es más Juan Carlos. Y tenemos también Samantha Barocio, que es psicóloga con nosotras. Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, feliz de tenerte aquí una vez más con nosotras. Igualmente, feliz de estar aquí y compartir este tema tan interesante con todos ustedes. La verdad que sí. Quisiera justamente empezar nuestro tema del día hablando un poco sobre qué tan real es esa frase que solemos decir todos, ¿no? Bueno, hay cosas que agarras en la niñez, lo aprendiste así, así vas a ser de por vida. ¿Qué tan real es eso? Podemos empezar con usted, doctora. Muy real, es muy real. Básicamente es real porque nosotros venimos de patrones, venimos de una estructura familiar donde esa estructura familiar tiene ideas, tiene pensamientos, tiene comportamientos, tiene actitudes, tiene todo. Y claro, somos niños, crecemos, lo vemos, lo aprendemos, lo repetimos y esos patrones nos siguen a través de toda la vida. Solo donde tenemos que tener cuidado cuando esos patrones en la edad adulta nos están afectando, cuando esos patrones nos estamos quedando estancadas, no nos funcionan y hay que evolucionar con los patrones de vida porque lo que ahora me funciona a mí, en la época de mi mamá no funcionaba, o la de los abuelos. Y ahí es donde nosotros tenemos que crear conciencia, hacer cambios, aceptar los cambios que se dan y hacer esos cambios. Sí, sí. Pues sí, yo creo que ya lo dijo todo la doctora. Y realmente la familia es la base de nuestro futuro, pero desde la inconsciencia, porque así nacimos y así vamos creciendo, adaptando todas estas creencias o paradigmas de nuestra familia hasta que no llegamos, como dice la doctora, hasta el consciente donde dices, sigo con estas ideas que si son malas y yo estoy consciente de que no me gustan, trabajarlas, pero si es algo bueno que te dejó, pues ayudarte, ¿no? Y al final de cuentas, pues es la base a todo. Es como tener un castillito y cómo lo construyes sabiendo que todo lo de abajo, que fue lo que conseguiste, lo que aprendiste, lo que viste, esté bien y fomentarlo bien. Doctor Juan Pablo, yo quería preguntarle, ¿cómo nos damos cuenta que seguimos esos patrones de nuestros padres? Porque muchas las veces lo hacemos inconscientemente, pero cuando nos damos cuenta dice uno, chispas, me parezco a mi mamá en estas cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Es inconsciente o lo hacemos consciente? Hay muchas cuestiones aquí y tal vez una de las más importantes es la tendencia a repetir patrones. El problema es que en un sentido deseable deberíamos de repetir los patrones lindos, los patrones agradables, los patrones que son correctos, aquellos que nos encajan y que además querríamos tener. Pero pues siempre la mente nos juega pues por ahí patrañas medio raras y muchas de las veces tendemos a repetir patrones incorrectos, patrones indeseables. Y esta es la tendencia. Yo lo he dicho en muchos foros. Ustedes saben lo que se tiene que hacer para repetir un patrón. Lo que te tiene que hacer es absolutamente nada. No hagas nada y vas a repetir el patrón. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo traes internalizado. Son tus formas de reaccionar exactamente igual a como tus papás o como tú has venido acostumbrándote a repetir. Si tú en realidad no quieres repetir un patrón, necesitas una inversión de energía mayor. ¿Para qué? Para que a fin de cuentas, esa energía mayor, tú puedas revertir el patrón. Es decir, si es cierto, cuesta muchísimo más trabajo romper un patrón que seguirlo. Seguirlo, lo único que tienes que hacer es nada y automáticamente lo vas a repetir. ¿Qué piensas, Samantha? Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Definitivamente es una cuestión que nosotros repetimos de manera inconsciente. Al final recordemos que la forma que nosotros aprendemos de interacción es en el seno de la familia. En el seno de la familia nosotros aprendemos cómo son las relaciones, cómo se resuelven los problemas, cómo se interactúan con las otras personas, cómo se expresa el afecto. Es decir, un sinfín de cosas. Ahí es donde lo aprendemos desde que somos niños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos conforme vamos creciendo? Pues simplemente salimos al mundo a interactuar como aprendimos a hacerlo en casa.
Y a menos que nosotros hagamos conciencia, a menos que nos demos cuenta que algunos de esos patrones están siendo, digamos que no están siendo fructíferos, no me están llevando a tener el tipo de relaciones que yo quiero tener, pues entonces es cuando tengo que ponerme las pilas y decir, tengo que hacer algo. Frecuentemente yo me encuentro con clientes que me dicen, es que no sé por qué siempre me pasa lo mismo, siempre encuentro las mismas parejas en diferentes cuerpos, pero es como que la misma persona. Y tiene que ver con eso, con que no se han trabajado esos patrones de interacción. Y cuando hablamos sobre esos patrones, algo muy común es ver personas que tienen una forma de ser quizás muy dura de ser, quizás una forma muy fría de actuar, y cuando se involucra con una persona en un relacionamiento, digamos, marido y mujer, se dan cuenta que en realidad ella es muy diferente al otro y a las personas con las que suele compartir a diario, pero en su cabeza ella es la correcta, y la gente que es medio rara, es muy común que la gente tenga como esa sensación, ¿no? Lo correcto es ser como yo soy. Los demás están equivocados, pero grande parte de las veces es lo opuesto, ¿verdad? Claro. Ha mencionado algo muy importante, que es lo que pasa, principalmente en las personas que son sumamente, que les gusta repetir patrones y que son muy perfeccionistas. Lo mío es lo que aprendí, es lo que sé, es lo mejor y así tiene que ser, y generalizan. Y eso lleva a muchos problemas, eso lleva a muchas, incluso a divorcios, incluso emocionalmente a confusión. Eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Porque realmente esa es la pregunta, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Desafortunadamente muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos casi al final de un divorcio, o cuando los hijos están repitiendo, haciendo, ¿por qué mi hijo se comporta de esa manera? ¿Por qué me grita? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué? Porque han aprendido ciertas acciones, ciertas condiciones, ciertas actitudes que nosotros tenemos. Eso es interesante observar qué es lo que está pasando, cómo puedo quitar los hábitos, y como lo acabamos de mencionar, los hábitos es lo más difícil de quitar. Todo eso no se desaparecen de la noche a la mañana, pero sí se puede cuando uno crea conciencia de que lo que estás haciendo no funciona. Y aclaremos que realmente nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, es por eso que nos vamos siempre a lo que ya creemos, ya conocemos, y desafortunadamente mucha gente que no ha resuelto esas situaciones con el papá o la mamá, quizás sabemos que el 10% de lo que hacemos es con la conciencia y el 90% con la inconsciencia. Y el 90% pues sí, yo quiero un hombre que sea trabajador, respetuoso, que me ame, que me cuide, pero el 90% que no ha resuelto, dices que, bueno, mi papá no era así y es que no lo va a ver, no va a encontrarlo porque así está acostumbrada a. Y el inconsciente llama a esto, como dice la doctora. Lo no resuelto, al final de cuentas, es lo que el 90% va a cumplir o hacer lo que estás viviendo o actuando en la vida. Y la más grande incoherencia en este tema es que muchas veces miramos padres diciendo así, yo actúo de esta manera, pero tú no lo puedes hacer. Y es tan injusto, ¿verdad? Porque los padres pueden y el niño no, siendo que los papás son la referencia, ¿no? Uno aprende más de lo que ve, de lo que escucha, ¿verdad, doctor? Sí, por supuesto. Eso de que las palabras dicen una cosa, pero el ejemplo arrasa, eso es muy cierto. Hablábamos mucho del tema de la conciencia, que eso es importantísimo. Solo para aclarar, lo han dicho muchas veces. La conciencia es darte cuenta. Cuando tú estás consciente de algo, significa que te das cuenta de ese algo. No quiere decir que nosotros tendríamos que tener un predominio de la razón, de la parte pensante, de la parte lógica, por encima de lo inconsciente, por encima de aquello que solo nos lleva a actuar sin percatarnos. Ahora, una de las formas más directas que tendríamos de percatarnos, pues es viendo el exterior, viendo a los demás, viendo esas partes de mi padre, de mi madre, que no quiero para mí, y automáticamente hacer que desde mi razón yo empiece a romper ese patrón. Porque si yo me dejo llevar solamente por emociones, o como bien decía Paloma muy acertadamente, por el tema del inconsciente, pues me voy a ir como gordo engrasado en tobogán a hacer y a repetir patrones que no quiero. Me voy a ver gritándole a mis hijos y me voy a ver bloqueando, me voy a ver siendo irresponsable, me voy a ver siendo infiel y me voy a ver teniendo problemas de alcoholismo,
porque estoy repitiendo los patrones de aquello que yo dije que nunca jamás iba a repetir. Porque no le invertí tiempo a esa conciencia, no le invertí tiempo a esa mente, a esa cabeza que me diga, a ver, si tú de verdad no quieres repetir estos patrones, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Recordemos, parece anuncio de tele, lo mismo te da más de lo mismo. Quieres que las cosas sean diferentes, tienes que hacer, porque lo mismo da más de lo mismo. Sí, sí, no hay otro camino, ¿no? No, y estaba, ahorita que estaba hablando, ellos muchas veces, ¿cuántas veces vemos personas que tuvieron un papá muy violento en casa, pero después ellas dijeron, no voy a encontrarme un hombre así, yo voy a cuidar de encontrar un hombre diferente, y terminan casándose con un hombre que las lastima también? O sea, es una persona que les llama la atención porque buscan esa referencia que tuvieron en casa. Aunque huían de eso, terminan haciendo... ¿Y cuántos ejemplos no hemos visto? Por lo menos algunas personas que he tratado... Si uno va a platicar con ellas, se da cuenta que las personas que son lastimadas muchas veces es porque tuvieron un papá que también las lastimó. Entonces, tristemente, buscan otra persona, ¿no, quedan doctor? en ese círculo, exacto, ¿no? en ese círculo vicioso. Y vamos a hacer algo. Seguimos hablando sobre este tema, pero antes vamos a más información y enseguida regresa el doctor Juan Pablo y la doctora Samantha aclarándonos sobre este tema que sí es muy recurrente, ¿no? Ya regresamos. Muy bien, y aquí de regreso con esas bonitas flores, muchas gracias, Mireia. Y dentro del tema que estábamos hablando, Rocío dejó un comentario que es muy real. Hay gente que afirma que uno es como que atrae personas con sus características, ¿verdad? Sí, con las características que vieron en sus papás. Por ejemplo, muchas personas, o la gran mayoría que tuvieron un padre violento, buscan más adelante o se casan con una persona que tiene esos mismos patrones. Entonces, yo preguntaba eso, si esto acontece, ¿por qué razón? Mira, es que la situación, la parte de tu vida que es igual a que estás retomando igual como tus papás, o lo no resuelto, lo que no te gusta, es porque realmente es donde tienes que arreglar esa situación. En mi caso, yo vengo de una familia totalmente disfuncional. He platicado de un padre violento donde le dio 6 balazos a mi mamá. Mi mamá fue una mamá de alguna forma, digamos, mamá soltera, aunque tenía un hombre en casa, era un papá súper violento que nunca se entendió de nosotros. Entonces, lo que yo pensaba era, que voy a buscar un hombre diferente. Hasta que no entendí de que yo tenía que ser una mujer diferente, entendiendo que a lo mejor a mi mamá le tocó así y yo tenía que resolver mi interior y buscarme adentro realmente qué era mi necesidad y yo también exponerla para encontrar el hombre que estuviera dispuesto a caminar el mismo camino que yo. Y mi marido y mi papá es una persona completamente diferente. Aquellas personas que dicen, es que me encuentro el mismo hombre y a lo mejor otra diferente figura, pero el mismo hombre, es que espérate, no estás buscando otro hombre. Tú eres la misma persona buscando el mismo patrón. No es que busques otra persona, búscate tú adentro y cámbiate tú para que consigas la persona que ya como con tu ser arreglado busques la persona correcta. Exacto. ¿Qué piensas, Samantha? Fíjate que ahorita que estoy escuchando a Paloma, recordé una analogía que en algún momento escuché en algún lado y me hizo mucho sentido con respecto a esto. Si nosotros crecimos, vamos a pensar que nosotros crecimos en una familia donde se habla español, pues nosotros vamos a hablar español y vamos a entenderlo y vamos a interactuar desde el idioma español. Pero imagínense que ustedes entraran a una habitación donde hay muchísimas personas y cada persona habla un idioma diferente. Y entonces entras y tratas de buscar a ver con quién puedes interactuar y a lo lejos escuchas a alguien hablando español. ¿Qué vas a hacer? Vas a acercarte, vas a sentirte atraída hacia esa persona y vas a decir, ay, ese habla el mismo idioma que yo, voy para allá. Y entonces me engancho con esa persona porque habla mi mismo idioma. El problema es que ese idioma puede ser el idioma de la violencia, como ustedes lo estaban mencionando. Entonces, ¿por qué es tan importante trabajar en nosotros? ¿Por qué es tan importante un proceso terapéutico? Porque entonces podemos aprender nuevos idiomas. Podemos decir, yo crecí con el español, pero ¿qué crees? El portugués se oye más bonito, el portugués es más amoroso y el portugués es el que yo quiero en mi vida. Y entonces trabajamos dentro de nosotros, aprendemos el idioma del amor y entonces podemos desde ese lugar tener relaciones diferentes. Qué ejemplo tan claro, Samantha. La verdad que sí, tiene todo sentido lo que mencionas. Pero Doctor. sí implica un trabajo interno, sí implica un trabajo interno. Sí, sí. Doctor.
Yo me encantó la analogía. Tal vez donde yo puedo diferir un poquito, estamos hablando exactamente lo mismo, tal vez es una forma un poco diferente de verlo, es que no siempre estoy seguro de que las personas busquen a la persona que sea violenta, a la persona que repite el patrón, a la persona que también es indeseable. No estoy seguro que la busquen. Estoy seguro que la encuentran. Estoy seguro que se topan con ella. Estoy seguro que finalmente generan estos enganches, estas alianzas, como pues decía Samantha, y que en alguna medida sí, está uno con el otro. No sé si se busca, lo que sí sé es que se topan, se encuentran. Y es clarísimo, decían por ahí, Rocío, que, o sea, ¿cómo es posible que repitas el mismo patrón? Y yo he conocido casos, y seguramente ustedes también, de personas que se van a vincular con alguien y que lo que menos quieren es que sea violento. Y no es violento, es tranquilo, es paciente, es pacífico y de pronto ¡bra!, se convierte en ese. Yo tenía un caso, se los cuento rapidísimo, una mujer que repetía patrones con personas alcohólicas, con personas que bebían porque su papá era alcohólico. Con el primero le salió alcohólico, se separó, se fue con otro que no tomaba y se convirtió en alcohólico. El otro lo conoció, no tomaba nada, era abstemio absoluto y terminó con él siendo alcohólico. Es decir, estos enganches inconscientes, ahí sí me encantó la analogía de Samantha, de hablar el mismo idioma y de conectarte, ¡puc! De repente hay un enlace ahí y de cosas que ninguno de los tenía claro, percibido, con estas tendencias, en este caso a lo mejor de alcoholismo, de algún otro, se juntaron. Dice el dicho clarísimo, Dios los hace y ellos se juntan. Sí, la solución para todo eso, lo que estamos mencionando, justamente platicábamos aquí un poco con Paloma, es que siempre vendrá de uno, ¿no? Las respuestas, las soluciones, siempre es uno quien las va a encontrar. Y lo que solemos ver es mucha gente buscando la persona adecuada, pero pocos son aquellos que buscan ser la persona adecuada y siendo adecuada encuentran al adecuado, ¿no? Y ahí es donde está un gran problema, ¿no? Porque personas traumadas que se involucran en relacionamientos obviamente van a transmitir los traumas que tienen, las inseguridades, y eso es lo que muchas veces perjudica directamente lo que es el matrimonio, el relacionamiento a dos, ¿no? Completamente, completamente. Estamos hablando de un tema súper interesante y es un tema que todos tenemos experiencia, tanto a nivel profesional, y eso es muy importante. ¿Qué es, a dónde nos lleva? Y diciendo, pensando de una manera en general. Sí, eso es lo que nosotros nos enfrentamos día con día. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué hace una mujer para salir de eso? ¿Qué hace un hombre para salir de eso? Ahí es donde tenemos que enfocarnos y trabajar en esa parte, porque lo hacen tan de costumbre, lo hacen tan bien que es parte de ellos hasta cuando reaccionan, cuando ya hay un problema completamente, ya es donde dicen, oh, ese que sí, no quería repetir los patrones, pero lo estoy haciendo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué es realmente lo que tenemos que hacer? Hablamos de conciencia, hablamos de que tenemos que tener nosotros, estar conscientes, pero ¿cómo desarrollar la conciencia en una persona que no tiene conciencia, que no está consciente? Ahí es donde entra todo lo que hemos hablado ahora y todo, se necesita ayuda. La gente necesita mucha ayuda para salir de ese hoyo, para salir de esa emoción, porque solo no se puede ver, estar en una oscuridad que no se puede ver, pero sí es importante agarrarse de la mano de alguien, de algún profesional, alguien que los ayude para salir adelante. Y es muy importante darte cuenta que a veces como parejas, hablando de la pareja, queremos cambiar al otro. Acuérdense que lo superficial cuando están en el noviazgo nada más es lo de afuera, lo consciente, te quiero, te amo, aquí te traigo. Cuando llega ya la madurez de una pareja es cuando realmente conoces a la persona, como decía el doctor, no sale el verdadero yo. Entonces muchas veces lo voy a ayudar y lo voy a apoyar. Es que si esta persona no está dispuesta a apoyarse, a ayudarse, nunca lo vas a poder lograr. Cuando nos dan las señales y no las vemos, cuando tú hablas con una persona y cómo distinguir si una persona está de alguna forma pues no sana emocionalmente, y cuando le preguntas, oye, ¿cómo fue tu vida? Y te preguntan su vida desde pequeño o te platican su vida desde pequeño, con ese dolor, ese
ese rencor, ese resentimiento hacia los padres, es que hay algo no resuelto. Claro. Y entran en el victimismo. Y la otra persona, o sea, lo que es lo que pasa, es lo que habla el mismo lenguaje, dice, yo estoy en las mismas y te abrazo, ¿no? Y eventualmente es el choque y la pelea, no están resueltos. Ahí es un alto, decir, a ver, caray, esta persona tiene un sentimiento y, oye, resuelve tú primero y yo resuelvo lo mío para que este matrimonio o esta unión valga la pena y funcione. A veces encontramos a la persona que pasó una vida súper de novela, ¿no? Que le pasó de todo y, oye, me tocó así y aprendí esto. Es una persona que emocionalmente aprendió y es una persona que si tú también estás sana, va a ser una pareja maravillosa. Claro. Es entenderlo, las señales están desde el principio, solamente que nos cegamos y nos unimos a que el sentimiento es lo mismo y lo que traemos es lo mismo y buscamos lo mismo, el mismo lenguaje, como decían. Y es bien importante, por ejemplo, cuando uno está noviando, siempre preguntar por los padres, porque fue algo que a mí siempre me llamó la atención. Yo tengo unos papás, tienen 30 y tantos años de casados, no sé, por ahí. Pero yo siempre quería que mi pareja tuviera sus papás también bien casados y que tuvieran muchos años de matrimonio, porque eso hablaba bien y era una referencia para mí. Yo estoy hablando de mí. Y, doctor, muchas veces pasa que, por ejemplo, entramos en una relación y ya empieza de una manera traumática porque, como dice Paloma, ya vengo con mis papás que son esto, mis papás que el otro, y ya se llevan mal con los papás. Y yo creo que una persona hay un dicho que dice que si quieres conocer a tu marido tienes que reflejarte en los esposos, o en su mamá o en su papá, ¿no? En este caso. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Completamente cierto. Y hoy, si me lo permiten, amé a Paloma más que otros días. Me encantó lo que dijo y yo quiero hacer un par de comentarios respecto a esto, solo enfatizando lo que Paloma mencionaba. Si yo estoy sano emocionalmente, seguramente me vincularé con alguien que esté sano emocionalmente. Si yo no estoy sano emocionalmente, lo más probable es que yo me vincule con alguien que no esté sano emocionalmente. ¿Por qué? Pues porque yo difícilmente voy a aceptar en mi vida a alguien que viene afectadito, dañadito, malito. Porque yo no estoy en eso. A mí alguien que me venga a contaminar, alguien que me venga a mí a intoxicar mi vida, si yo estoy bien, pues difícilmente lo voy a agarrar y lo voy a aceptar, ¿sí? Y esto, pues obviamente, casi una ley de vida. Una de las cosas que más tengo que ver aquí es el tema de la autoestima, y solo lo pongo como ejemplo. Alguien que se quiere, pues no se va a dejar lastimar, no se va a dejar hacer daño por otro, no se va a vincular en relaciones nocivas ni tóxicas. ¿Por qué? Porque yo me quiero y yo quiero algo bueno para mí y seguramente me vincularé con algo bueno para mí. Si yo no estoy tan sanito, pues obviamente vamos a juntar nuestras patologías en una relación bastante mala. Y dos, solo para enfatizar lo que Paloma dijo. Yo estoy absolutamente convencido de que en todas y cada una de las relaciones hay una serie de indicadores permanentes. ¿Qué son indicadores? Son señales. Señales que nos empiezan a brincar a nosotros. Y hay gente que tiene un poco más capacidad de leer esos indicadores y hay otros que no llegaron a la clase de lectura de indicadores porque no tienen idea. Oye, te llegó tarde el primer día que salió contigo. En la primera restaurante donde se sentaron, se estaba peleando con el mesero. Con sus papás se lleva de la fregada. A la exmujer la odia y traen 2 pleitos legales. Pero conmigo va. Entonces, obvio, estoy dando indicadores pues muy elementales, muy evidentes. Pero hay muchos otros indicadores muy sutiles que a veces creemos, pues, transitando con la bandera del amor, que no van a ser feos, que no van a ser malos o que los vamos a cambiar. Ojo, siempre hay. Cuando una pareja te platica de algo, de cómo se conocieron y los ves tan mal, dices, es que desde el principio esto estaba mal. Entonces hay que aprender a leer los indicadores y a estar sanos emocionalmente para vincularte sanamente con alguien en una relación.
Exacto, uno tiene que tener ese deseo real, sincero de querer verse, ¿no? Antes de cualquier cosa y entender lo que está pasando, porque si no pasa lo que mencionaba el doctor, ¿no? El peor ciego es el que no quiere ver. Ahí ve que la persona es mala con todos, pero con uno es buenísima, va a llegar la hora que sí va a enseñar, ese es su verdadero lado. Y tristemente esa situación suele exteriorizarse cuando ya hay un relacionamiento estable, un matrimonio, y ahí es cuando entran tantos dilemas que hemos visto a diario. Yo quisiera ahora invitarlas a ustedes que quizás están diciendo así, wow, yo la verdad tuve pésimas referencias en mi hogar porque muchos problemas entre mis padres, no tengo referencia de lo que es un matrimonio, o sea, mi situación no hay remedio, sí hay remedio. Volveremos hablando sobre eso, si es posible romper, quebrar padrones. Hay formas y sí se puede. Vamos a más informaciones y regresaremos hablando sobre eso. Muy bien, amigas, y aquí de regreso hoy con ese tema que la verdad está súper interesante. Por aquí estamos todo el tiempo platicando porque sí rinde mucho. Y lo que estábamos hablando, si es posible quebrar padrones. Hay personas que tuvieron un hogar, podemos decir así, que no existía prácticamente porque padres separados, hermanos que se peleaban todo el tiempo, involucrados con bebidas, con drogas, alcohol. Y esa persona, quizás la única, la hija del medio, la hija más joven, fue la que decidió cambiar ese padrón y hoy día tiene una vida feliz, plena. Es posible, pero siempre dependerá de uno, ¿no? Y yo quería preguntar a Samantha, ¿qué te parece? ¿Por dónde empezar a alcanzar ese logro que mucha gente le gustaría obtener, ¿no? De cambiar ese padrón que para ella ha sido tan natural desde su niñez. Por supuesto que se puede, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y por dónde empezamos? Mirándonos a nosotros mismos, observando nuestras interacciones, dándonos cuenta si el tipo de relaciones que estamos estableciendo es lo que nosotros queremos en nuestra vida, lo que nos gusta, lo que nos llena. Si no es así, entonces buscar ayuda. Creo que tenemos que romper mucho con los paradigmas que hay alrededor, por ejemplo, de los psicólogos o de los terapeutas, que solamente se va al psicólogo si estoy loco, pero en realidad no es así. Al psicólogo también puedes ir a resolver este tipo de cosas, a decir, a ver, yo vengo de una familia con estas características y yo quiero empezar a establecer relaciones diferentes. Yo no quiero repetir la historia que yo viví en mi casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y entonces trabajar de la mano de un profesional para poder entonces desarrollar, aprender ese nuevo idioma que sí quiero hablar, ese nuevo idioma que sí quiero tener en mi vida. Doctor Juan Pablo, por favor. Sí, creo que una de las partes más importantes de la ruptura de patrones, y voy a meter un concepto que es muy amplio, es identificar nuestras propias neurosis. Recordemos que una de las formas en las que se explica la neurosis es justamente como la tendencia de las personas a repetir patrones. Es decir, la neurosis es esta forma en que permanentemente estamos haciendo lo mismo. Y si yo estoy haciendo lo mismo, el resultado va a ser igual. Entonces, esta identificación de esta tendencia a hacer lo mismo ante situaciones iguales o parecidas, la tengo que romper desde la conciencia, la tengo que romper desde la razón que me diga, a ver, si yo ya no quiero esto para mí, yo tengo en muchos casos que de primera instancia alejar de mi vida lo que no quiero para mí, para poder tener en mi vida lo que quiero para mí. Recordemos que aquello que está y no queremos para nosotros estorba a aquello que sí queremos para nosotros. Tenemos que estar claros. Si yo sigo repitiendo patrones, teniendo en mi vida aquello que no quiero para mí, pues evidentemente estoy incapacitándome a tener aquello que sí quiero para mí. Sí, doctor Juan Pablo, le agradecemos muchísimo por su participación. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto tenerlo siempre. Samantha, queremos agradecerte también por haber estado aquí con nosotras, dándonos tus sugerencias, tu parecer, que la verdad ha sido de gran ayuda. Hasta muy pronto. Gracias a ustedes también. Fue un placer estar aquí. Un gusto, bye.